El mundo es un lugar espeluznante en el que viven personas bastante horripilantes. Estos individuos han hecho cosas atroces y han acabado con muchas vidas hasta que, finalmente, han sido atrapados por la ley. Aunque solía pensar que la cárcel es el lugar donde termina la delincuencia. A veces, es el lugar donde algunos comienzan y puede ser una trampa mortal para los reclusos desprevenidos. En este vídeo, echaremos un vistazo al hombre más peligroso del mundo en cautividad. Jason Barnum, apodado El Ojo, está considerado uno de los reclusos más peligrosos del mundo. Su rostro es suficiente para provocar escalofríos. Barnum se tatuó el ojo derecho de negro y un globo ocular en la frente, lo que le da un aspecto aterrador. Se tatuó la cara con calaveras y esqueletos y los labios con dientes esqueléticos. Barnum tiene un impresionante historial delictivo que se remonta a 1993, cuando solo tenía 16 años. Esto significa que el hombre del globo ocular había incursionado en el mundo del crimen desde una tierna edad. Los registros judiciales también mostraban que había estado en el lado equivocado de la ley con cargos de robo en 1994, 2000 y 2005. No era ajeno a las cuatro paredes de las prisiones, ya que acababa de salir de la cárcel en 2010. En 2012, apenas 2 años después de salir de prisión, Barnum fue noticia tras disparar a unos agentes en un motel de Alaska. Antes del enfrentamiento con los policías, Barnum estuvo implicado en una serie de robos en Alaska. Robaba coches y entraba en las casas de la gente cuando estaban cerca. Se cree que utilizaba las ganancias de estos robos para alimentar su adicción a la heroína. Aquel fatídico día, Barnum estaba en el Merrill Field Inn cuando unos agentes de policía vieron un vehículo relacionado con robos recientes. Entraron en la habitación de Barnum, que les recibió a balazos desde el cuarto de baño, donde estaba escondido. Los agentes respondieron al fuego e hirieron a Barnum en el brazo derecho, al que sobrevivió. Por otra parte, Barnum también consiguió herir a uno de los agentes, pero la bala se coló en el chaleco del agente. Al parecer, el ayudante volvió al trabajo unos días después, tras recibir algunos puntos de sutura. Las autoridades creen que Barnum estaba ebrio en el momento del tiroteo. Barnum fue detenido y acusado de intento de asesinato, robo con allanamiento de morada en primer grado y conducta indebida con armas en tercer grado. Durante una de sus comparecencias ante el tribunal, reconoció que su peligroso estilo de vida le había llevado al mundo de la delincuencia. Ante el Tribunal Superior de Anchorage, el hombre del ojo admitió haber cometido robo de vehículos, allanamiento de morada e intento de asesinato. Fue condenado a 22 años de prisión. Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán, conocido popularmente como El Chapo, es el antiguo líder del Cártel de Sinaloa, un sindicato del crimen considerado por Estados Unidos la mayor y más poderosa organización de narcotraficantes del mundo. Su habilidad para sobornar simultáneamente a altos cargos públicos, atacar estratégicamente a bandas rivales y emplear formas creativas para introducir sus drogas en el mercado le convirtieron en una leyenda del mundo del crimen. El mandato de El Chapo, como líder del cártel de Sinaloa, dio origen a la nueva era de los cárteles. Bajo su liderazgo, Sinaloa dominó el mundo de la cocaína y se convirtió en un actor importante en el mercado de la heroína. Antes de ser detenido en febrero de 2016, el líder de Sinaloa era uno de los hombres más buscados del mundo. También se le consideraba uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Dominaba el mercado mundial de cocaína y se convirtió en uno de los principales distribuidores de diversas drogas, como heroína, metanfetamina y marihuana. Como resultado, El Chapo amasó una gran fortuna e incluso se ganó un puesto en la lista Forbes de multimillonarios de 2009, aunque los fondos ilícitos se blanqueaban mediante un sofisticado sistema de lavado de dinero. Así fue como pudo obtener el reconocimiento. Antes de su condena en 2019, El Chapo Guzmán se había fugado de varias cárceles mexicanas, incluidas 2 de máxima seguridad. En 2001, El Chapo escapó de Puente Grande, una prisión de máxima seguridad en México, en un carro lleno de ropa sucia. Según los informes, El Chapo convirtió a Damaso López, un alto funcionario de prisiones, en su socio. Se cree que López, que posteriormente trabajó para el cártel de Sinaloa durante los 15 años siguientes, ayudó a facilitar la fuga del Chapo Guzmán. El Chapo fue detenido de nuevo en 2014 y encarcelado en la prisión del Altiplano. Un año después, El Chapo escapó de su celda por un túnel donde se encontró con un conductor y una motocicleta esperándole.
Los cuentos de fugas de prisión del Chapo llegaron a su fin cuando fue detenido en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017 por cargos de narcotráfico. Un tribunal federal de Brooklyn condenó al capo por narcotráfico y le impuso cadena perpetua. Está encerrado de por vida en una prisión de máxima seguridad en Colorado conocida como ADX Florence. El centro está considerado la prisión más segura del país y nadie ha podido fugarse de la cárcel desde que se inauguró en 1994. Guzmán está aislado en la prisión de máxima seguridad. No tiene acceso a la luz solar y permanece solo 23 horas al día. David Berkowitz, más conocido como Hijo de Sam, es un famoso asesino en serie que aterrorizó a la ciudad de Nueva York en la década de los 90. Berkowitz se aventuró en el mundo del crimen a mediados de la década de 1970 y llevó a cabo su primer asesinato, utilizando un cuchillo antes de pasar a acabar con la vida de sus víctimas con una pistola. Berkowitz sirvió una vez en el ejército de Estados Unidos y fue licenciado con honores antes de que se diera a la fuga y empezara a cometer crímenes violentos. El Hijo de Sam tuvo como objetivo a mujeres jóvenes durante su larga serie de asesinatos que afectó a residentes femeninas de comunidades como el Bronx, Brooklyn y Queens. También sentía predilección por las mujeres blancas de pelo largo y oscuro. Sin embargo, aparte de su atracción por las mujeres blancas de pelo largo y oscuro, había un patrón en su serie de asesinatos. La mayoría de sus víctimas fueron asesinadas mientras estaban sentadas junto a sus novios en coches aparcados. Según los informes, Berkowitz disfrutaba con esta actividad e incluso volvía a las escenas de los crímenes. Eludió la que resultó ser la mayor persecución policial de Nueva York e incluso, de vez en cuando, dejaba caer cartas para burlarse de la policía y prometer más asesinatos. Para identificar al misterioso asesino en serie, la policía rastreó a todos los propietarios legales de un revólver Bulldog del calibre 44 e incluso le tendió trampas haciéndose pasar por parejas en parques con la esperanza de que apareciera. En julio de 1977, Berkowitz disparó a dos amigas que estaban hablando de su velada en un club nocturno. A diferencia de sus asesinatos anteriores, las víctimas no tenían el pelo largo ni oscuro y no eran pareja. Muchas personas presenciaron la escena y vieron a Berkowitz cuando se alejaba del lugar. Los testigos dieron su descripción a la policía, que más bien lo consideró un testigo y no un sospechoso. Un mes más tarde, la policía registró su coche donde encontró un rifle, una bolsa de lona con munición, mapas de las escenas del crimen y una carta del Hijo de Sam, que todavía no había sido publicada. Sin embargo, aún no podían entrar en su casa para detenerle. Esperaron a obtener una orden judicial antes de irrumpir en su apartamento para que las pruebas que recuperaron pudieran ser admitidas ante un tribunal. Cuando finalmente fue detenido, el delincuente supuestamente dijo a la policía: Thomas Silverstein. A Thomas Silverstein se le suele considerar el preso más peligroso de Estados Unidos. Esto se debe a que mató a 2 reclusos y al menos a un guardia de prisiones en solo 6 años, tras ser condenado a prisión por robo a mano armada. Silverstein se introdujo muy pronto en el mundo de la delincuencia violenta y a los 19 años ya estaba en la prisión de San Quintín, en California, cumpliendo condena por robo a mano armada. Salió en libertad condicional 4 años más tarde, pero fue detenido de nuevo. Pero esta vez fue detenido junto a su padre y su primo por ejecutar 3 robos a mano armada. En 1977, un tribunal lo condenó a 15 años, entre rejas, en la penitenciaría de Estados Unidos, en Leavenworth, Kansas. Durante su estancia en el centro penitenciario, Silverstein se convirtió en miembro de la banda de la Hermandad Aria, un sindicato del crimen organizado con más de 15.000 miembros dentro y fuera de las prisiones de Estados Unidos. Según los informes, Silverstein asesinó a Danny Atwell, un compañero de prisión, porque se negó a participar en el contrabando de heroína a través de la prisión para la banda. Silverstein fue declarado culpable de la muerte de Danny y condenado a cadena perpetua en la penitenciaría estadounidense de Marion, Illinois. En aquella época, la prisión de Marion se consideraba un centro de alta seguridad. Más tarde, un tribunal anuló la sentencia. Durante sus días en Marion, Silverstein asesinó a otro recluso, Raymond Cadillac Smith, que pertenecía a la banda de la prisión DC Black. Como consecuencia, se le impuso otra cadena perpetua. En 1983, mientras cumplía cadena perpetua por asesinar a un recluso, Silverstein mató a un funcionario de prisiones, Merle Klotz. Tras salir de la ducha, Silverstein se las arregló para caer en gracia a Randy Gómez,
compañero de la banda Hermandad Aria. Gómez abrió las esposas de Silverstein con una llave casera y le pasó un cuchillo de la cárcel que utilizó para apuñalar 20 veces al funcionario de prisiones. Tras el asesinato de Klutz, se le impuso una orden de prohibición de contacto en régimen de aislamiento. La serie de asesinatos de Silverstein en prisiones de todo Estados Unidos influyó en el diseño de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde estuvo alojado hasta que murió en 2019, tras pasar 36 años en régimen de aislamiento. Michael Campbell. A Michael Campbell se le suele llamar el criminal más aterrador del mundo, un alias que consiguió gracias a sus siniestros tatuajes en toda la cabeza. Campbell se tatuó un pentagrama en la frente, nudos celtas en las mejillas y un pitbull en la garganta, lo que le da un aspecto aterrador. Se le considera un peligro para las mujeres y los niños, ya que tiene un amplio historial de agresiones a mujeres y niños, especialmente mujeres. Por ello, la ley le obliga a no merodear por zonas donde pueda haber niños jugando. Campbell incluso se metió en problemas y fue detenido en 2011 al ser visto a menos de 500 pies de un parque infantil. Campbell fue condenado por primera vez por agresión en 1995 por un incidente que tuvo lugar en Denver, Colorado. Fue acusado de intentar hacer cosas indecibles a una niña de 14 años. En aquel momento, Campbell tenía solo 20 años. Se convirtió en un delincuente habitual. En 2021, Campbell volvió a ser noticia tras intentar penetrar por la fuerza a una mujer mientras dormía junto a su novio en Missouri. Según el relato de la víctima, Campbell bajó la ropa interior de la señora mientras dormía junto a su hombre. Finalmente, el novio se despertó a tiempo y lo echó de la propiedad. Al parecer, Campbell huyó de la propiedad en bicicleta. También hubo informes de que Campbell atacó a vecinos con machetes y hachas. En una ocasión, un vecino se enfrentó a él por arrojar basura y otros objetos desde su casa a la calle. Pero Campbell respondió golpeando al vecino con una pala y dándole puñetazos. Esa misma noche, una víctima llamó a la policía y Campbell le atacó con una barra de metal. Campbell se encuentra actualmente en la cárcel del condado de Greene y pretende que se le reduzca la condena. Ed Kemper. Estas son las palabras de Edmund Kemper, un asesino en serie estadounidense que actuó a principios de la década de 1970 y fue responsable de una cadena de asesinatos durante ese periodo. Ed Kemper comenzó sus asesinatos en serie a la edad de 15 años y sus dos primeras víctimas fueron sus abuelos paternos. Ed Kemper fue enviado a vivir con sus abuelos en su rancho de North Fork, California. Según los informes, a menudo sufría el acoso de sus compañeros de clase y le costaba llevarse bien con su abuela. El 27 de agosto de 1964, Kemper disparó a su abuela con una pistola que le regalaron durante las últimas Navidades. Aunque algunos creen que el asesinato fue consecuencia de una discusión que tuvo con su abuela, otros afirman que le disparó para saber cómo se sentía. Kemper sabía que su abuelo no podría soportar el dolor de perder a su esposa, así que le hizo el favor de disparar al anciano cuando volvía de hacer la compra. Una vez que terminó con los asesinatos, llamó a su madre y a la policía local para informar de sus actos. Finalmente, le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y lo internaron en un psiquiátrico para delincuentes. Cuando cumplió 21 años, fue puesto en libertad, aunque varios psicólogos protestaron contra esta medida. Kemper se vio implicado en un accidente de moto y obtuvo una indemnización de $15 que utilizó en parte para comprar un Ford Galaxy amarillo, esposas, cuchillos, bolsas de plástico, etc. Kemper asesinó a 8 personas entre mayo de 1972 y abril de 1973, todas ellas mujeres. Según los informes, muchos de estos asesinatos los cometió después de discutir con su madre. El 19 de abril de 1973, Kemper utilizó un martillo para apalear a su madre hasta matarla mientras dormía, después de venir de una fiesta. Pasó las horas siguientes desmembrando su cuerpo, lanzando dardos al cuerpo mutilado y deshaciéndose de sus cuerdas vocales. Tras asesinar a su madre, escondió su cuerpo en un armario y se fue a un bar a beber. Pero eso no fue suficiente para satisfacer sus necesidades homicidas. Esa noche invitó a cenar a Sally, la amiga de su madre, a la que estranguló hasta la muerte. El asesino mixto se encuentra ahora encarcelado en el California Medical Facility, un centro médico de la prisión estatal de Vacaville. José Edward Ferreira Jr. En 1982, José Ferreira asesinó a Carrie Ann Jopek, una niña de 13 años que acudió a una fiesta con otros chicos que habían faltado a clase. Ese día, Carrie fue expulsada del colegio por caminar por los pasillos sin pase.
Las autoridades escolares llamaron a la madre de Carrie para que la recogiera en el colegio, pero ella rechazó la opción porque vivían a una manzana de distancia. La madre de Carrie buscó a su hija desaparecida por el barrio, incluida la casa donde más tarde se descubrió su cadáver, pero no pudo encontrar ningún rastro de Carrie. Casi un año y medio después del incidente, los restos de Carrie fueron descubiertos por un carpintero que estaba reparando una vieja cubierta. Ferreira fue considerado sospechoso cuando ocurrió el incidente, pero no fue acusado. En 2015, Ferreira confesó a su mujer el asesinato que cometió cuando tenía 16 años. La mujer de Ferreira informó a la policía de West Milwaukee de que su marido acababa de confesar que había matado y enterrado a una chica hacía 33 años. Ese mismo día, Ferreira se puso en contacto con un consejero de crisis y con un canal de televisión. Según el relato de Ferreira, Carrie se cayó por error de una escalera y él hizo de las suyas con ella antes de descubrir que había desaparecido. Narró que ambos ligaron durante la fiesta y fueron al sótano, donde pensó que podrían enrollarse. Pero Carrie no estaba dispuesta a ello. Ferreira empujó a Carrie y vio cómo caía por las escaleras. Cuando descubrió que ya no respiraba, pasó unos 45 minutos cavando un hoyo en el que enterró a la pobre chica. Cuando la policía le interrogó sobre el asesinato, siguió religiosamente el consejo de su hermano, que le advirtió que no admitiera el crimen. Un día después de la confesión en televisión, Ferreira fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado. Los investigadores añadieron que Ferreira tenía delitos subyacentes en el momento de la confesión. En marzo de 2017, Ferreira fue condenado a 7 años entre rejas, exactamente 35 años, y un día después de la desaparición de Carrie. Joseph James DeAngelo, más conocido como el asesino del Golden State. Joseph DeAngelo es un asesino en serie y ladrón estadounidense que, según los informes, fue responsable de unos 120 robos en California entre 1974 y 1986. DeAngelo cometió al menos 14 asesinatos y se ensañó con 51 mujeres. Fue responsable de 3 bandas criminales distintas en California y la prensa le dio un apodo por cada una de ellas. Más tarde todos descubrieron que The Visalia Ransacker, The East Area Asediador, EAR, y The Original Night Stalker era la misma persona, DeAngelo. Durante su estancia en el Valle de San Joaquín, DeAngelo era conocido como The Visalia Ransacker, un ladrón que irrumpe en viviendas unifamiliares, ignora los objetos de valor y roba pequeñas posesiones. DeAngelo irrumpía en las casas, desparramaba las posesiones, desparramaba la ropa de las mujeres y robaba objetos de poco valor, ignorando los billetes pesados y los objetos caros. Después de saquear una casa, dejaba caer objetos de advertencia, como platos o botellas, contra los picaportes de las puertas. Durante este periodo, DeAngelo asesinó a Claude Snelling, profesor de periodismo, en un intento de secuestrar a su hija de 16 años, Beth Snelling. Su último delito, conocido como el saqueador de Visalia, fue intentar disparar a un detective local, William McGowan, que le sorprendió merodeando. Más tarde, DeAngelo se trasladó al sur de California, donde fue etiquetado como el acosador nocturno original. El 30 de diciembre de 1979, DeAngelo asesinó al Dr. Robert Offerman y a Deborah Manning después de atarlos. Se cree que DeAngelo mató al Dr. Robert, que probablemente intentó atacarle después de que consiguiera quitarse las cuerdas. Al año siguiente, Lyman y Charlene Smith fueron encontrados muertos en su casa de Ventura. Al parecer, DeAngelo utilizó un tronco de chimenea para apalearlos hasta la muerte. Al final de su matanza, The Original Night Stalker fue relacionado con 14 asesinatos y enmudeció en 1991. En 2001, una década después, la policía hizo un importante descubrimiento. Dedujeron que el ADN del acosador nocturno original y del EAR pertenecían a la misma persona. El 25 de abril de 2018, DeAngelo fue finalmente detenido y acusado ante el tribunal para responder por sus crímenes. Esto ocurrió 32 años después de su jubilación. Se había casado, había formado una familia e incluso tenía un nieto. Para evitar la pena de muerte, DeAngelo se declaró culpable de 13 asesinatos y secuestros. Le impusieron 12 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. DeAngelo sigue siendo el delincuente en serie más prolífico de la historia de California. Paul Bernardo. Paul Bernardo Kenneth es un asesino en serie y asediador canadiense. Se casó con Carla Liane Omolka, conocida como la Bruja de Ontario. Ambos parecían compartir oscuros deseos y encajaban a la perfección. En una ocasión, la pareja se grabó mientras obligaban a 3 adolescentes a mantener relaciones íntimas con ellos. Al final, mataron a las 3 adolescentes.
Paul Bernardo era fruto de un matrimonio fracasado y estuvo a punto de perderlo cuando su madre le dio la noticia de que Kenneth Bernardo, a quien creía su padre biológico, no era sino su pretendiente favorito de toda la vida. Las autoridades iniciaron una persecución en 1988 para detener al asediador en serie, llamado Asediador de Scarborough, pero no pudieron conseguir gran cosa, a pesar de que tenían acceso a mucha información. Publicaron un retrato robot de Bernardo y recibieron tantas pistas del público que no pudieron seguirlas todas. En noviembre de 1990, 2 detectives tomaron muestras de saliva, sangre y pelo de Bernardo. Ese mismo año, Bernardo intentó hacer de las suyas con la hermana de Homolka, Tammy Homolka, de 15 años. Homolka estuvo de acuerdo e incluso ayudó a Bernardo a urdir el plan, intentando mezclar la comida de su hermana con drogas. Incluso se aseguró de que su hermana permaneciera virgen hasta el momento, ya que Bernardo prefería a las vírgenes. Tras cumplir su fantasía con Tammy, esta se rindió debido a los productos químicos utilizados para dormirla. Su muerte fue declarada accidental y nadie sospechó de juego sucio. En diciembre de 1992, Bernardo golpeó a su mujer, Homolka, con una linterna que le dejó múltiples moratones en el cuerpo. Más tarde, se reincorporó al trabajo y mintió a sus compañeros diciendo que había tenido un accidente. Sus compañeros no se creyeron la historia y llamaron a sus padres, que la obligaron a presentar cargos contra Bernardo. Durante la breve detención de Bernardo, la policía analizó sus muestras, que demostraron que era el asesino de Scarborough. Bernardo fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional al cabo de 25 años. Surinder Kohli. Surinder Kohli era el rostro tras la repentina desaparición de niños en la aldea de Nizari, a las afueras de Noida, India, entre 2004 y 2006. Los alarmantes casos de niños desaparecidos fueron muy ignorados por las autoridades locales, que prestaron poca o ninguna atención a la petición de ayuda de los afligidos padres. En 2006, 2 vecinos de Nizari afirmaron saber dónde podían encontrarse los cadáveres de 2 niñas desaparecidas. Según los informes, los 2 residentes tenían hijas desaparecidas y sospechaban que Surinder Kohli, empleada doméstica de Morinder Singh Pandher, un rico empresario punjabí con contactos políticos, estaba detrás de su desaparición. Ese mismo día, 3 vecinos registraron el desagüe del depósito donde, según los testigos, estaban enterrados los restos. Para sorpresa de todos, un vecino encontró una mano descompuesta y llamó a las autoridades. Cuando llegaron, los vecinos habían descubierto 3 esqueletos parciales en el desagüe. Era solo cuestión de tiempo que los padres asaltaran Nizari con fotos de sus hijos desaparecidos. Finalmente, la policía se hizo con el control de la escena del crimen y recuperó los cuerpos restantes. Algunos residentes afirmaron que la policía se había atribuido el mérito de recuperar algunos cuerpos, a pesar de que eran ellos quienes habían realizado el trabajo. El caso no tardó en llamar la atención de los medios de comunicación, que afirmaron que la policía era corrupta, ya que Pandher era un hombre rico y tenía buenos contactos. El 29 de diciembre de 2009, Pandher y su empleada doméstica, Surinder Kohli, fueron detenidos en relación con lo que los medios de comunicación llamaron los asesinatos de Nizari. Tras investigar más a fondo la escena del crimen, las autoridades recuperaron más cadáveres. Se cree que las víctimas de Kohli ascendieron a 19. El tribunal dictaminó que Rander no tenía nada que ver con los asesinatos. Sin embargo, se le condenó a 7 años de cárcel por prostitución de mujeres. Surinder Kohli, por su parte, fue declarado culpable de 13 asesinatos y condenado a muerte. Terry Nichols ostenta el récord de ser uno de los presos con las penas de prisión más largas de la historia. El ex veterano del ejército estadounidense fue condenado a 161 cadenas perpetuas y 50.000 años entre rejas por su papel en el atentado de Oklahoma City de 1995. Mientras servía en el ejército estadounidense a finales de los 80, Nichols conoció a Timothy McVeigh, que más tarde se convertiría en su cómplice en lo que resultó ser el acto de terrorismo doméstico más mortífero de la historia de Estados Unidos. Nichols dimitió del ejército tras no conseguir ascender en las fuerzas especiales. El dúo pronto se volvió antigubernamental, creía firmemente en las teorías de la conspiración y empezó a aprender a fabricar una bomba en ferias de armas. El 19 de abril de 1995, Terry y sus cómplices destruyeron el edificio federal Alfred P. Murrah de Oklahoma City. Consiguieron destruir 1/3 del edificio. El atentado causó 168 muertos, entre ellos 19 niños y bebés. Cuando estalló la bomba, Nichols ya estaba en casa.
Sin embargo, el hecho de no estar en el lugar de los hechos no impidió que las autoridades lo incluyeran en la lista de sospechosos. Nichols se entregó cuando se dio cuenta de que le buscaban para interrogarle. Aceptó que se registrara su casa. Mientras las autoridades registraban su casa, descubrieron detonadores, cordones detonantes y fragmentos encontrados en el lugar, todo lo cual le relacionaba con el atentado de Oklahoma. El co-conspirador de Nichols, Timothy McVeigh, que ejecutó el atentado, fue ejecutado mediante inyección letal en 2-1. Nichols, sin embargo, tuvo suerte de evitar la pena de muerte, ya que el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre si debía recibir la pena capital o no. En 2004, fue declarado culpable de los asesinatos de 161 víctimas y condenado a cadena perpetua por cada uno de ellos. Nichols se encuentra ahora en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde pasa 23 horas diarias en régimen de aislamiento. Ahora comparte casa con otros presos peligrosos como el Chapo Guzmán y Thomas Silverstein. Dennis Rader. Dennis Rader es un asesino en serie estadounidense que aterrorizó Wichita y Park City, Kansas, en los años 90. Se cree que Rader participó en el asesinato de al menos 10 personas en la región entre 1974 y 1991. Se cree que Rader participó en el asesinato de al menos 10 personas en la región entre 1974 y 1991. En ocasiones mataba a hombres o niños, pero la mayoría de sus víctimas eran mujeres. Se puso a sí mismo el nombre de BTK, que significa atar, torturar y matar. Un nombre que describe cómo acaba con la vida de sus víctimas. La mayoría de las víctimas de Rader fueron encontradas atadas, a veces con objetos que él recogía de sus casas. También había marcas que mostraban que habían sido estranguladas. Cuando Rader no estrangula a sus víctimas, las asfixia hasta la muerte utilizando una bolsa de plástico. Este modus operandi explica la palabra tortura de su apodo. BTK vivía una doble vida. Era un hombre de familia durante el día y una bestia por la noche. Como hacen algunos asesinos en serie, Rader guarda objetos personales de sus víctimas femeninas para que le sirvan de trofeo. Esto puede incluir pertenencias personales como ropa interior y licencias, y no fue capturado por la policía. Para restregárselo por la cara, Rader enviaba cartas a los medios de comunicación locales, responsabilizándose de los asesinatos y dándoles una descripción bien detallada de cómo los cometía. Solo se le conocía por su apodo, BTK. En 1968, Rader envió un poema a un medio de comunicación local responsabilizándose del asesinato de Shirley Vian, una mujer a la que había estrangulado hasta la muerte un año antes, tras encerrar a sus hijos en el cuarto de baño. En algunas de sus cartas hacía referencia a conocidos asesinos en serie como Ted Bundy y David Berkowitz, más conocido como Hijo de Sam. BTK guardó silencio durante 13 años y se centró en el trabajo y la familia. Sin embargo, cuando vio que en las plataformas de noticias se conmemoraba el 30 aniversario de los asesinatos de Otero, uno de sus asesinatos, se animó a escribir varias cartas sobre sus crímenes. La carta incluía un disco informático que condujo a la policía hasta su iglesia. Los hombres de azul cerraron el caso cuando obtuvieron el ADN de la hija de Rader y lo detuvieron en 2005. El 18 de agosto de 2005, el asesino de BTK fue condenado a 10 cadenas perpetuas. Está encarcelado en el Correccional El Dorado, una prisión de máxima seguridad de Kansas, el mismo estado que aterrorizó. En 2023, 18 años después de su condena, Rader es noticia tras revelarse que el asesino en serie está vinculado a 5 nuevos asesinatos. Abdulwali Musi. Abdulwali Musi es un secuestrador somalí condenado por secuestrar el portacontenedores MV Maersk, Alabama. En 2009, Abdulwali abordó, junto con otros 3 hombres, el portacontenedores Maersk, Alabama. Durante el ataque, Abdulwali fue apuñalado por un marinero y tomado como rehén por la tripulación. El capitán de cubierta, Richard Phillips, sugirió que devolvieran a Abdulwali y dieran dinero a los piratas. A cambio, los piratas dejarían el barco a salvo en su bote salvavidas. Sin embargo, antes de que pudieran facilitar la liberación de Abdulwali, los otros 3 secuestradores escaparon del barco en un bote salvavidas, utilizando al capitán como rehén. El bote salvavidas fue interceptado por el destructor USS Bainbridge, que negoció con los piratas la liberación del capitán. Tras horas de negociación, aceptaron liberar al capitán a cambio de Abdulwali. Una vez que Abdulwali llegó al USS Bainbridge, los tiradores de los Navy SEALs abatieron a los 3 secuestradores al mismo tiempo. El capitán Phillips fue rescatado, mientras que Abdulwali quedó como único superviviente del ataque.
fue trasladado a Estados Unidos para responder de sus crímenes, lo que le convirtió en el primer pirata juzgado en un tribunal estadounidense en más de 100 años. También fue acusado de atacar 2 buques internacionales en 2010. Sin embargo, su sentencia se demoró, ya que había cierta confusión sobre si era mayor de edad o no. En febrero de 2011, Abduwali fue condenado a 33 años y 9 meses entre rejas en una prisión federal. Colin Wright es un asediador convicto que se sentía atraído por los niños y les hacía cosas indescriptibles. En 2020, Colin ofrecía a las adolescentes alcohol y anfetaminas mientras las captaba para poder hacer de las suyas con ellas. Colin, al que estas adolescentes llamaban Kosh, ponía su casa a disposición de las jóvenes que querían faltar a clase y probar las drogas duras. Su intención era satisfacer sus ansias y explotarlas para su placer. Kosh ya había sido encarcelado por delitos similares en los años 70. Una vez, prometió a una adolescente 50 euros para verle el escote y luego forzarla. Tras el incidente, metió 20 euros en un sobre y se lo entregó a la chica. Otra adolescente reveló que el hombre de 61 años le ofreció 100 euros para acostarse con ella, pero ella se negó. La abogada de Colin afirmó que él no recuerda exactamente cómo se desarrollaron algunos de los acontecimientos, pero asume la responsabilidad de sus actos. Añadió que estaba avergonzado y se disculpaba por lo que hizo a las colegialas. Un jurado declaró a Colin culpable tras un juicio y lo condenó a 16 años entre rejas. Shane Murphy, el último preso de nuestra lista de hombres peligrosos del mundo en cautiverio, es Shane Murphy, también conocido como el asesino del béisbol. En junio de 2018, Murphy asesinó salvajemente a Marie Gibson, su pareja, en su casa de Lincolnshire, con un bate de béisbol. Cuando Murphy terminó, el rostro de Marie estaba irreconocible. También encontraron un fragmento de vidrio roto alrededor de su cuello. Antes del asesinato, Marie hizo una llamada al 999, en la que el operador pudo oír sus gritos. Cuando la policía llegó a su casa, estaba tendida en el suelo, sin vida, y su novio se había dado a la fuga. Según los informes, el asesinato se produjo en presencia de un niño pequeño. Murphy, que al principio negó el asesinato, admitió posteriormente el crimen pero negó su responsabilidad, esgrimiendo como excusa un problema de salud mental. También declaró ante el juez que intentó sujetar a Marie, que pesaba solo 98 libras, cuando intentó atacarle con un bate de béisbol. Añadió que el bate hizo añicos el espejo, lo que provocó que un trozo de cristal se desprendiera y se clavara en el cuello de Marie. El juez no se tragó la historia porque no cuadraba. En consecuencia, el juez John Pinney, del Tribunal de la Corona de Lincoln, condenó a Shane Murphy a cadena perpetua con una pena obligatoria de 20 años, tras ser declarado culpable por un jurado. El verdadero móvil del asesinato sigue sin estar claro. Y hasta aquí, los hombres más peligrosos del mundo en cautividad. Haz clic en las tarjetas que aparecen ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos cautivadores.